Se enteró que el hombre que lo había criado no era su padre y mira lo que hizo. Hoy te contaré la historia de una familia y empezaré hablándote de Isvania, la madre de este hogar. Ella nació en El Tigre, un pueblo alejado de la gran ciudad, pero donde vivía cómodamente. Ella pasó una vida muy feliz. En su niñez y en su adolescencia tuvo muchos procesos. Entre ellos, le tocó ver a su madre padecer un fuerte cáncer. Para la gloria de Dios, la señora salió bien librada después de su tratamiento y hasta el día de hoy cuenta de una buena salud. Además de esto, la protagonista de esta historia sufrió un poco de desapego de su padre. Este era un poco rudo con ella, sin embargo, la muchacha lo amaba profundamente. Esta joven, a pesar de cualquier proceso de su vida, siempre guardaba un gozo en su corazón. Ella vivió una buena niñez y con el paso de los años fue madurando. En el transcurso se enamoró unas tantas veces y a sus 22 años empezó una relación con un hombre. De este se enamoró y a él le entregó su corazón. Resultado de aquel amor, la chica quedó embarazada. Ella no sabía cómo enfrentar su situación, porque entendía que a su padre no le gustaría para nada que su hija estuviera esperando un bebé sin antes haberse casado. Si les digo la verdad, la persona de quien les hablo es mi madre. Cuando yo aún estaba en su vientre, mi abuelo la echó de la casa. Con una mano adelante y otra atrás, le tocó irse a vivir a donde su abuela. Froilana era su nombre. Como recuerdo a mi vieja, lamentablemente lleva varios años que partió de ese mundo, pero mientras vivió fue una bisabuela muy querida. En el proceso de su embarazo, mi mamá no contó con la ayuda de mi padre. El Señor no quiso responsabilizarse por mí. Él tenía sueños y muchas metas por cumplir. Un niño no estaba en sus planes. No obstante, no puedo hablar mucho de él, porque la realidad es que no lo conocí. Es más, ni siquiera supe nunca de él. Resulta que mi madre, con toda la madurez del mundo, decidió hacerse cargo de mí sin la ayuda de ningún hombre. Sin embargo, contó con la ayuda de mi tío Iván, y después de mi nacimiento, aquel abuelo mío que la corrió de su casa, al verme tan pequeño, se le despertó un amor muy puro y nos aceptó de regreso en la familia. Mi madre me puso por nombre José, en memoria de mi tío, su hermano mayor, quien murió unos meses antes de que yo llegara a este mundo. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar, tenía que mantener a un pequeño. De igual forma, ella guardaba un profundo dolor, porque aún recordaba a mi padre. Sus sentimientos eran mixtos, ya que tenía amor y resentimiento hacia él por haberla abandonado. Así pasó el tiempo, y a través de su trabajo, conoció a un hombre. Este poco a poco se fue ganando su amor y un día le pidió que fuera su novia. Ella le contó todo lo que había vivido y él se convirtió en su apoyo. Su nombre era Neil. Para un tiempo después ya se habían casado y aquel buen señor me reconoció como su hijo. Él me dio su apellido y además fue muy bueno conmigo. Después llegó mi hermano Andrew y posteriormente Ivana. A pesar de no ser su hijo biológico, mi papá siempre fue el mejor. Nunca llegó a demostrar más amor hacia mis hermanos que por mí. Por supuesto, Ivana era la consentida, ya que era la niña, pero en cuanto a amor y derechos de hijos, siempre fuimos tratados de la misma manera. Mi papá Neil llegó cuando yo tenía solo un año. Su amor por mí fue tan grande que le pidió a mi madre que no me dijeran que él no era mi verdadero padre. De esta manera yo fui creciendo y me convertí en un niño muy inteligente, pero había algo mal en mí. No respetaba a mis progenitores, era un dolor de cabeza para mi madre y a mi papá ni siquiera le daba el debido respeto que se merecía. Este hombre, que con el sudor de su frente sacaba adelante su familia, no recibió suficiente honra de mi parte. Mi madre ya no sabía qué hacer conmigo. Tenía mis cosas buenas, pero estaba creciendo de una forma que a ella no le gustaba. A pesar de corregirme, yo seguía actuando mal. Me quería imponer en mi hogar, como si yo fuera el hombre de la casa. Quería estar sometiendo a mi hermano, y muchas veces terminábamos yéndonos a las manos. Andrew y yo podríamos decir que sí nos queríamos, pero mi manera de actuar no era el mejor ejemplo. Yo era quien generaba los problemas. Me recuerdo en una oportunidad que tuvimos una discusión en la cocina. El enojo entre ambos fue tan grande que a mi madre hasta se le subió la presión y de pronto comenzó a desvanecerse. Nosotros después de todo teníamos miedo, no queríamos causarle ningún daño. Sin embargo, no cambiábamos. Yo quería seguir mandando, mientras mi hermano simplemente no me quería dar el control.
Era tanto el peso de mi madre que un día se le ocurrió una loca idea. Por alguna razón, ella se imaginó que mi mal comportamiento se debía a que había descubierto la verdad sobre mi padre, pero en realidad no tenía nada que ver con ese asunto. Simplemente estaba en esa etapa de la adolescencia en donde los chicos son desconsiderados por cualquier cosa. Mi mamá se dispuso a contarme la verdad, solo que no me dijo las cosas ella misma, sino que le pidió a alguien que la ayudara con el trabajo. Mandó a mi tía Joanny, una mujer a la que considero una segunda madre. Yo la llamo Mami Nani. No sé ni siquiera por qué ese apodo, pero así le he dicho desde que mis primeras palabras comenzaron a salir de mi boca. Ella es la clásica tía con la que te gusta bromear. Mientras era pequeño, ella y mi abuela eran las que me cuidaban mientras mi madre trabajaba. Como les dije, Mami Nani era la tía chistosa de la familia. Así que cuando un día ella me pidió hablar a solas y me expresó: oye José, Neil no es tu padre, yo lo que hice fue reírme y le decía cosas como: deja tu echadera de broma, sé seria. Pero ella repetía las palabras y agregaba: sí hijo, es que tu mamá me pidió que te lo dijera, porque ella no se atrevía. Con esa seriedad en mi tía, empecé a notar que la conversación era en serio, y cuando por fin logré creerle, me fui en llantos. No lo podía entender, mi corazón estaba roto. Muchos sentimientos cruzados: tristeza, dolor, rechazo y culpa. Había un hombre que no había querido ver por mí, y además había otro que se había ocupado de mí y yo no le había dado el respeto que se merecía. Después de esas palabras, una parte de la imagen que tenía de mi madre fue transformada, pues algo de lo que yo me sentía orgulloso es que ella había sido la mujer de un solo hombre, y me imaginaba que era de mi papá Neil. No obstante, en ese momento me di cuenta que no era así. Esa tarde mi madre llegó de su trabajo, uno que había conseguido para ayudar a mi papá con los ingresos de la casa. Ella habló conmigo y me dijo por qué a mis 15 años había decidido contarme las cosas. Además agregó que mi papá biológico estaba interesado en conocerme y que era mi decisión si quería o no hacerlo. A mí me hubiese gustado saber mucho más de él, pero me avergonzaba con mi papá. Creía que se sentiría mal. Así que dije que no, que yo tenía un padre y no necesitaba a otro. En realidad fui orgulloso. Después de ese día, mi actitud cambió un poco. No voy a decir que me convertí en una mansa paloma, pero sí mejoró algo, por lo menos en lo que tenía que ver con respeto a mi padre. No sé por qué, pero no me atrevía a ver a mi papá a la cara. Durante aproximadamente un año actué de esta forma. Trataba de serle obediente y agradecido por lo que había hecho, pero sin hablar del tema. De esta manera siguieron pasando los años. Yo me hacía mayor y con 18 tuve la oportunidad de conocer al Creador. Él sí me pudo ayudar a cambiar realmente mi vida. Agarré valor y pude hablar con mi padre luego de tanto tiempo sobre aquello que había hecho por mí. Esa vez le mostré agradecimiento por su amor y todo el cariño demostrado en los años, ya que en realidad no tenía ningún compromiso conmigo. No obstante, me crió como su propio hijo. También volví a hablar con mi madre. En ese momento sí la pude perdonar por haberme ocultado todas esas cosas tanto tiempo. Me sentía inmensamente agradecido porque analizaba las cosas y a pesar de todo lo que ella había vivido, como lo fue que su pareja la abandonara, aparte mi abuelo la había corrido de su casa, sin mencionar que no tenía trabajo, ella decidió dar su máximo esfuerzo para brindarme una vida digna. Algunas mujeres en su lugar tal vez hubiesen decidido interrumpir el embarazo, pero eso nunca pasó por su cabeza. Nunca me cansaré de agradecerle a mi Señor y Dios Jesucristo por la familia tan hermosa que me ha dado. Tengo los mejores padres del mundo. En mi actualidad, la relación con mi familia está muy bien. Solo me da pesar que mi hermano se haya tenido que ir del país y no podamos compartir juntos. A pesar de todo, sé que hay veces donde me equivoco y tal vez actúo mal, pero he aprendido algo maravilloso, y eso es pedir perdón cuando haces las cosas mal. Por otra parte, a mi papá biológico aún no lo he conocido. Solo sé que se llama Miguel y que tengo otra hermana. Aún espero que se dé la oportunidad de conocernos, pero confío porque sé que nada se escapa de la voluntad de Dios, que en su momento Él permitirá que eso suceda. Mientras tanto, yo estoy a la espera. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos?
De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.